Si tú tienes un corrector de ojeras pero en barra, como es el caso de este corrector de la marca MAC Cosmetics que se llama Match Master, pero tú no sabes cómo aplicarte este corrector para cubrir no solamente tus ojeras, sino también tus manchas y por supuesto con qué herramienta aplicarlo, si con una brocha, con una borla, con los dedos. No te preocupes, vamos a maquillarnos, vamos a utilizar este producto mientras vemos entonces cómo es que vamos a utilizar este corrector de ojeras Match Master de MAC y cualquier corrector de ojeras que sea en barra. Va a ser el tercer paso de nuestro maquillaje, ¿sí? Así que vamos a comenzar, como quien dice, por el primer paso que tiene que ver con la preparación de la piel. Vamos a hidratar nuestra piel. Si tienes una piel mixta a grasa, utilizar la crema Pond's Clarins B3 definitivamente pues va a ser bastante acertado. Por supuesto no podemos dejar de lado el área del contorno de ojos. Aquí tenemos que hidratar bien la piel y más aún si vamos a utilizar un corrector de ojeras que es en barra, la presentación es en stick porque suelen ser correctores bastante pesados. Ya vamos a ver en la parte de la aplicación y por supuesto también vamos a hidratar nuestros labios, ¿sí? No podemos dejar de lado el uso de un primer de maquillaje, por supuesto, como por ejemplo el Max Factor Miracle Prep. Es un primer especial para piel grasa. Si tiene los poros abiertos, pues es el momento entonces de aplicarlo. El primer paso entonces, listo, nuestra preparación de piel. Ahora toca emparejar, toca unificar el tono de nuestra piel y para eso entonces nos vamos a apoyar en una base de maquillaje como esta, por ejemplo, que es de Maybelline, es de su línea Fit Me que se llama Matte and Poreless. Ahora sí, entonces llegamos al tercer paso, es el momento de utilizar nuestro corrector de ojeras en barra. Fíjense algo, como este es un corrector de ojeras que es bastante pesado, como es en barra, la cobertura es bastante alta. Fíjense ustedes que con un poquito y miren todo lo que cubre. Es un corrector que perfectamente va a cubrir nuestras ojeras y manchas. Definitivamente sí, porque tiene muy buena cobertura. Ahora, eso sí, fíjate algo, lo vamos a aplicar en el área debajo de los ojos, pero yo te recomiendo que no lo apliques directamente en stick, ¿sí? O sea, directamente en la piel con la barra, porque es bastante pesado, descarga bastante producto. Por el contrario, pues es más recomendable que tomemos un poco de corrector, lo descarguemos en una superficie, lo calentamos un poco y luego entonces con una brocha plana lo comenzamos entonces a aplicar. Ahora, este corrector en una piel mixta a grasa de verdad que funciona bastante bien, no siento que sea un corrector grasoso para nada. No es totalmente seco, pero tampoco es grasoso. Ahora, la cuestión viene en que independientemente del tipo de piel que nosotros tengamos, si tenemos una piel normal a seca, si tenemos una piel mixta a grasa, el detalle viene cuando lo aplicamos en el área del contorno de ojos. ¿Ok? Porque cuando lo aplicamos en lo que tiene que ver con la parte frontal, con la frente, el puente de la nariz, el mentón, pues no hay ningún problema. Pero cuando lo aplicamos en el área debajo de los ojos, tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros tenemos muchas líneas de expresión, si tenemos muchas arrugas, puede ser que las marque porque es un corrector pues de bastante cobertura. Lo bueno es que entonces con un poquito de producto que tomemos, definitivamente va a cubrir nuestras ojeras muy bien. Después que nosotros hayamos tomado entonces nuestro corrector de ojeras, Match Master de MAC, un corrector de bastante cobertura, después que entonces lo hemos aplicado y que lo hemos difuminado con una esponja de maquillaje que de preferencia esté húmeda, ¿ok? Para retirar entonces el exceso de producto, es importante que lo sellemos. Aquí tenemos que buscar un polvo que cumpla tres condiciones. Número uno, que la presentación sea suelta, ¿sí? Número dos, que la partícula sea micronizada, que sea pulverizada, muy finita para que no nos marque aún más las líneas de expresión. Y número tres, que aunque no tiene que ser obligatorio, pero de preferencia, pues que también sea un polvo waterproof, que sea a prueba de agua. Ahora, fíjense que este corrector, pues a diferencia de otros correctores de ojeras que solemos ver, que son, por ejemplo, líquidos, que vienen en formato como si fuese un labial, este es un poco diferente, viene en una presentación de labial, pero en stick, es decir, en barra. Ese es el formato de este corrector. Es un corrector que tiene una cobertura de media a alta. Si tienes ojeras muy marcadas, si tienes manchas bastante pigmentadas, pues esto es un corrector que definitivamente nos va a venir bastante bien. Si por el contrario tú ves que tienes ojeras pues no tan marcadas, si tus manchas
piensas que simplemente con aplicar una base de maquillaje, pues no va a hacer falta entonces recurrir a un corrector de tanta cobertura. Los correctores de MAC definitivamente suelen estar cargados de pigmento y honestamente pigmentan bastante bien. Entonces, como es en el área de las ojeras, solamente vamos a sellar con un polvo traslúcido, ¿sí? En este caso, yo estuve utilizando el polvo traslúcido banana de la marca Revolution, que se llama Baking Powder. Es un polvo suelto muy bueno porque es en presentación suelta, la partícula es micronizada, es micropulverizada y sí es un polvo a prueba de agua. Y el resto del rostro, entonces ya uno puede trabajar con polvos compactos si tiene una piel grasa. Si tienes una piel normal a seca, pues simplemente con el translúcido va a ser suficiente, lo puedes dejar hasta allí. Y por supuesto ya entonces continúas con tu maquillaje, todo lo que tiene que ver con un polvo bronceador, por supuesto, aplicas un poco de rubor. En el caso de las cejas, pues claro, hacerte tus cejas. Puedes hacerte un maquillaje bastante sencillo y me encanta este corrector porque como tiene tanta cobertura, tan buena cobertura, honestamente tú perfectamente puedes estar con tus ojeras cubiertas, ¿ok? Sin manchas, sin pigmentaciones y hacerte un maquillaje extremadamente sencillo, un maquillaje bastante natural. Lo bueno de que el corrector tenga tanta cobertura, ¿sabes qué es? Que no tienes que aplicar tanto producto. Eso es lo bueno de tener productos que tengan una cobertura alta, que como cubren tanto, pues con tan poquita cantidad, entonces no va a ser necesario aplicar tanto. Cuando un producto tiene baja cobertura, es decir, que no cubre tanto, pues entramos en la necesidad de aplicar más producto. Y cuando aplicamos más producto, entonces, bueno, aquí ya viene la situación de que se marcan aún más las líneas de expresión, ¿sí me explico? Y el maquillaje corre más riesgo de cuartearse porque entre más producto en crema aplicamos, pues más producto en polvo tenemos que aplicar para poder sellar, ¿sí? Así que lo ideal es que el producto tenga más cobertura para sellar menos. Si tú tienes este corrector de ojeras, el Match Master de MAC y tú no sabías cómo utilizarlo en tu maquillaje y con qué aplicarlo, linda, espero que aquí hayas encontrado la respuesta. Recuerda compartirlo con tu amiga, no te lo quedes, ojo con eso, y recuerda por supuesto suscribirte aquí al canal para que no te pierdas el próximo video. Te mando un besote como es de costumbre. ¡Mua!